¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Hay algo que todos, absolutamente todos compartimos. Da igual quién seas, de dónde vengas o en qué momento de tu vida estés. Me refiero al miedo. El miedo a veces resulta evidente. Otras veces, como sabes, pues está o permanece disfrazado o oculto. A veces es tan sutil que ni siquiera lo reconoces como miedo, pero está ahí. Y se ve o se aprecia en decisiones que no tomas, en palabras que no dices, en pasos que no das. También en relaciones que sostienes o que evitas. Solemos pensar que el miedo hay que eliminarlo, hay que superarlo, hay que vencerlo. Eso nos dicen todos, ¿no? Seguramente los has escuchado muchas veces. Pero, ¿y si el miedo realmente no fuera nuestro enemigo, sino solamente una señal, un indicador? Porque tal vez el miedo no está surgiendo para bloquearte y anularte, sino para señalarte algo. Señalarte, entonces, ¿el qué? Pues señalarte algo que no ves con claridad, algo que tal vez no hayas integrado todavía, o algo que estás sosteniendo desde la separatividad, desde la separación. Fíjate que, o fijaros, que el miedo siempre está vinculado con un sentimiento de pérdida. Pérdida, el miedo a perder seguridad, el miedo a perder el control, el miedo a perder el reconocimiento de nuestra valía, el miedo también, por supuesto, a perder a alguien, ¿no? Pero fundamentalmente el miedo a perder justamente a lo que crees que eres. Y aquí aparece una clave importante. El miedo no protege nunca de lo real, protege de lo que crees que eres. Y bueno, y para empezar un poco esta conversación entre amigos del programa Confía, pues podemos empezar a explorar algunas dimensiones del miedo, ¿no? Como por un lado tenemos el miedo, por otro lado tenemos el amor, como por otro lado tenemos el ego, el alma, como por otro lado, pues en otra dimensión, pues tenemos el miedo vinculado a la separatividad o el amor que está vinculado a la unidad. ¿Por dónde empezarías, Juan? ¿Hablando del alma, tal vez? Pues te estaba escuchando con mucha atención, Josep, y comparto, comparto profundamente las cosas que acabas de decir. Fíjate, hablabas del amor como contraposición, quizá. Y yo me pregunto, ¿yo soy capaz de describir el amor? ¿Somos capaces de dar forma y descripción, una síntesis descriptiva del amor? Es muy difícil. Es que yo diría que es imposible porque el amor carece de sustancia en la que asirse. Y de la misma forma el miedo. El miedo es la antítesis. Luego el miedo también es muy difícil de describir. Y yo, si me permite, Josep, yo haría una pregunta a nuestros amigos que seguramente nos están escuchando con mucha atención. ¿Verdad? ¿Verdad que no hay dos miedos iguales? ¿Verdad, querida amiga, que estás escuchando desde Argentina o desde Los Ángeles, Madrid? ¿Verdad que tu miedo es distinto a otros miedos? ¿Verdad que tu miedo es genuino de ti mismo? Y por mucho que intentaras explicarlo a 40.000 psicólogos experimentados en leyes de la facultad, ¿verdad que jamás te entenderían? Y permíteme quizás a lo mejor una respuesta al asunto. No te entenderían porque no me entenderían a mí, por supuesto, por una razón.
porque los miedos, al igual que el amor, procede de lo más hermoso de uno mismo y trascendente en el tiempo. El amor, el miedo también procede de lo trascendente en el tiempo y es de esas experiencias vividas desde el alma, no ahora, no hace 50 o 60 o 20 años, sino hace miles de años, en tu vida intensa espiritualmente hablando. ¿Qué miedos arrastras desde entonces? ¿Qué miedos, qué flecos en la vida, en ese miedo tienes que pulir en estos momentos? Y verdad que el miedo, desde esa perspectiva, el miedo es algo consustancial a ti mismo, es indescifrable, lo tienes que sentir y desde esa asunción del sentido, eliminarlo. Besos. Pero tal vez, Lourdes, cuando hablamos del miedo, tal vez la pregunta, más que hablar de dimensiones, es en ese momento desde dónde estamos viviendo, ¿no crees? Sí, sí. Y hay una cosa que, bueno, como el miedo y el amor están muy vinculados, ¿no? Eh, Depende mucho de lo que hayamos vivido en nuestra infancia, ¿no? Y todos los miedos se repiten luego. Cuando nos hacemos adultos, volvemos a repetirlos, pero de otra manera. Por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿eh? Yo tenía mucho miedo a la figura masculina, porque tenía miedo de mi padre, ¿no? Era una persona muy, que se hacía respetar. Eh, y me costaba hablar a mí y expresar mis sentimientos con los hombres, por ejemplo. Entonces, llegaba un momento que se iba haciendo, supongo que esto ha pasado a mucha gente, ¿no? Que se va haciendo toda una bola y no sabes cómo salir de ella. Y el día que aprendí a hablar con los ojos del alma, o sea, aprendí a sacar ese miedo hablando desde el corazón, ¿no? Sí, sacando esa personalidad que yo me creaba para no tener miedo, ¿no? El día que pude aprender a hablar desde el corazón, se iban deshaciendo. Entonces, es cada miedo que podemos llegar a saltarlo, como si, a saltarlo no, a experimentarlo, ¿no? A poder atravesarlo, y siempre tiene que estar acompañado desde el amor, porque es que si no es muy difícil entender, entender por qué nos llegó este miedo. O sea, tenemos que, me estoy haciendo un lío, pero ¿me No, entendéis? no, no, totalmente. Porque lo que estás hablando En realmente es que absoluto. yo creo que estás poniendo encima de la mesa un aspecto muy importante, ¿no? Sí, Que hay miedos que todo el mundo más o menos percibimos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, pues el miedo a hablar en público, a cambiar de trabajo, a hacer una mudanza, a terminar una relación. Son miedos que más o menos percibimos. y es Pero de cuando lo que te tú estás, desnudas, ¿no? sí, Cuando, pero cuando, tú estás hablando de un miedo más profundo, estás hablando, el que no aparece así en esas capas superficiales de las relaciones y de las vinculaciones. Al miedo al que tú te refieres es un miedo, pues, por ejemplo, a no ser suficiente, a no ser valorado porque es así como es lo que aprendiste sí, como consecuencia de ese aprendizaje infantil, sí, o el miedo a ser visto tal como eres, sí, ¿no? O muchas veces, sí, cuando hay determinada edad, es el miedo a la soledad, a sí, vivir y acabar tus días solo o sola. sí, ¿Eh? sí, ¿No os parece? Y sí, esos miedos no son tan evidentes porque no actúan a una capa superficial, aunque realmente están afectando justamente a nuestro presente porque nos están proyectando hacia nuestro futuro, ¿no? Pero de sí, esos miedos esenciales son los que realmente están gobernando y son los que mejor maneja el ego para justamente, con buena intención, ¿eh? Siempre con buena intención, ¿eh? Sí, Porque el no, ego, sí, sin duda alguna. Y aún así, querido Josep, quizás también esos miedos están revestidos de gran miedo. Del gran miedo que es el propósito del alma en uno mismo. Por ejemplo, vamos a ver, si siento miedo a lo inmediato, todos sentimos miedo a lo inmediato. Sabemos que ese inmediato está revestido de nuestro propio bagaje psicológico. Tenías un largo, y comparto contigo, yo sé lo que has dicho también,
hay una cosa que creo que es muy importante para todos. Es el miedo a ser uno mismo, Ujú. ¿verdad? Sí, Siempre tenemos el temor a que seremos malinterpretados en ese escenario de la vida, en ese escenario. Seremos malinterpretados, no seremos bien entendidos, sabré expresarme bien. ¿Por qué? Porque es que en el fondo somos una entidad psicológica en expresión que ni los egos ni el cuerpo físico pueden entender. Y No, siempre, lógicamente, poner el miedo por delante. Claro, con el miedo ya le damos explicación a todo. Si una ujú, persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si una persona hace 500 años, es un ejemplo maximalista, cuidado. Si una persona hace 500 años por defender sus ideas y sus sentimientos fue condenado a la hoguera, que no son muchos los que hay, ¿qué me diréis de esa persona que en esta vida actual se tira respecto del fuego, por ejemplo? La y no gente, sé, ¿eh? Juan, Dime, y no hace tanto ir más para atrás. Las mujeres nos han sí, tapado la boca muchísimos años y nos han mm, dejado en la cocina, ¿no? En la parte. Entonces, claro, quiero decir que ahí también cuesta mucho. O sea, es, bueno, ahora yo creo que estamos muchísimo mejor, ¿no? Pero me refiero que sin querer nuestras abuelas, mi abuela ya no vivió la misma vida que yo he vivido. no, Y mi madre no, tampoco, siempre me lo decían. Entonces, claro, también está, eso también te queda dentro de la sangre, ¿no? Y una mujer que se expresara libremente era una mujer rara. Y entonces yo creo que lo más liberador es cuando tienes que expresar algo, es expresarlo desde el alma, siempre mirando a los ojos y abriendo el corazón. Si no abres el corazón, ujú. eso dificulta muchísimo. Es que no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, cuando una claro. persona tiene miedo es una persona que es tal cual, que se Vale, puede... Es pero muy... ahora hemos definido bien el tiempo, el miedo, ¿vale? No nos quedemos ahí porque quedan muchas temáticas sobre el miedo, Vale. ¿no? Eh, Os lanzo la siguiente reflexión, que lo lanzaba someramente al principio, en la introducción, y es que el miedo tiene también una utilidad, una función evolutiva. Quiero decir, que nos Natural. podemos quedar enfrentando siempre cómo nos ha afectado el miedo, que es así, no se puede negar. Obviamente, pues el maltrato y la violencia contra la mujer histórico de toda la vida, que hoy continúa todavía, y cosas similares. Y miedo a la soledad, todos los miedos que hemos ya citado, aunque no es una lista completa, pero sí que lo hemos expuesto. Pero vamos a avanzar un poco en la temática del miedo, porque tenemos un poco el tiempo limitado, ¿no? Sí. Eh, ¿Vosotros creéis que puede haber una función evolutiva? ¿No creéis que justamente el miedo actúa también como señal de esa creencia de lo que creemos que somos y que no somos, y que realmente el miedo genera pues una especie de fricción en nuestra esencia, justamente enfocada o dirigida a nuestro despertar? Justamente el miedo nos confronta a través de la crisis para que finalmente reconozcamos nuestra auténtica naturaleza. ¿No creéis también que tiene esa función? Totalmente. Es que yo creo que como alma hemos elegido nuestros miedos para ir evolucionando. O sea, totalmente. A mí, mi principal miedo, nunca fue mi padre ni nada, mi principal miedo fue abrir mi mediunidad. O sea, tenía un miedo tremendo. Y es algo que luego me enteré que mi abuelo también lo era y pasó un miedo tremendo y no lo pudo abrir, ¿sabes? Y mi hermana tampoco. Entonces, quiero decir, claro, y el día que me sentí más libre es el día que experimenté eso sin miedo, porque eso iba dentro de mí. Quiero decir, yo no podía evitar eso, ¿sabes? Pero tenía miedo y el día que lo pude expresar sin miedo, entonces yo creo que ese fue mi evolución en esta vida, ha sido esto, el poder manifestarme tal como yo venía. Claro, y si te das cuenta, y te lanzo a ti la pregunta, Juan, eh, enlazando con lo que está comentando justamente Lourdes está
partiendo de su experiencia propia personal, que siempre es brillante como para ejemplificar las temáticas que hablamos, fíjate que el miedo aprovecha esa oportunidad del miedo, pero ¿cómo la aprovecha? Pues en las dos opciones que tenemos, como confrontación o como afrontamiento. Cuando habitualmente lo que la sociedad hace es confrontar el miedo. Y lo Siempre. confronta con lucha, con huida o con evasión. Son las tres modalidades. Pero claro, un aspecto bien diferente es afrontarlo con conciencia, ¿no? ¿Es esa tu senda del fuego? Sí, Bueno, en la senda de fuego, ahí está nuestro querido amigo el genio del fuego, está ahí esperando que un día de estos vaya a despertarlo un poquito. Sí, Josep, tienes toda la razón. Pero mira, el miedo como agente catalizador de la evolución. Vamos a ver. eh, Vivimos en un mundo de la dualidad. La dualidad es que en nosotros radica la luz y la oscuridad, y la luz y las tinieblas, las dos cosas. Entonces, seguramente estamos sujetos constantemente a las leyes de la naturaleza. Seguramente que cuando radica en nosotros la luz, cuando estamos en otros planos de la conciencia, no tenemos ese miedo porque no hay muerte. Recordemos que según Hermes, los hombres somos dioses mortales. No hay miedo a morir, etcétera, etcétera. Pero amigos míos, cuando venimos aquí a la tercera dimensión física, la muerte nos rodea por todos los sitios. Es decir, podemos morir, podemos sufrir infartos, podemos sufrir dolor, etcétera. Y entonces surge la herramienta quizás la envolvente del instinto de conservación. Porque claro, no olvidemos una cosa, Josep, y es que el cementerio está lleno de valientes. No sé si Claro. de cobardes, pero está lleno de valientes. Entonces, para que el cementerio no se llene de valientes de forma tan estúpida como ha ocurrido en tantas veces, podríamos valorar el miedo como ese instinto de conservación que nos aporta a veces un sentido de la prudencia suficiente como para que, vistiéndose de miedo, nos preservemos de aquello que puede truncar nuestra vida. Estás ¿No? introduciendo de forma maravilla el siguiente bloque que teníamos pensado abordar en el tema de hoy, porque hoy hemos estructurado bastante toda la temática porque hay mucho que hablar. Y me parece perfecto esto que acabas de introducir porque realmente estás hablando de una función que es verdaderamente útil e incuestionable. El miedo, te refieres al miedo, estás hablando del miedo de una dimensión física que nos protege en la vida, porque el cuerpo indudablemente está diseñado para sobrevivir. Y el miedo realmente es como una especie de inteligencia natural que te alerta ante el peligro. Si un coche viene Claro, hacia ti, pues no lo piensas, reaccionas. Si algo sientas que te amenaza pues tu integridad, pues te alerta en ese peligro. Pero este miedo realmente no es un problema, porque es un... a nivel animal es útil. claro, es una especie de sabiduría biológica. El problema aparece cuando este sistema se activa sin que haya un peligro real. Ahí es donde está, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el miedo, ya en este caso estamos hablando del miedo físico, deja de ser una protección, porque si el miedo no es real, entonces cuando se prolonga en el tiempo, este miedo que no está justificado, perdón, se convierte entonces en tensión, en ansiedad, en agotamiento físico, emocional y mental, ¿vale? Pero ahora hablemos de otros miedos. El astral, el miedo astral y el miedo emocional, ¿no? ¿Cómo podrías tú plantear, Lourdes, este miedo astral, emocional? Es que el miedo astral, es el miedo emocional, ¿vale? Alimenta al astral. Y entonces eso ya no es tan bonito. Quiero decir, porque te baja
nosotros tenemos que tener nuestra vibración, la tenemos que tener alta, ¿no? La tenemos que tener más o menos de unos 30 a 60 centímetros de nuestro cuerpo, y de ahí puede fluir todo hasta la divinidad, ¿no? Nosotros somos energía, información. Pero si tú tienes miedos, ¿no? El miedo disminuye esa energía, te va haciendo más pequeño y se nota, ¿eh? Está todo más denso. Y luego también el problema del miedo es que se alimentan otras energías de tu propio miedo. Entonces eso es muy peligroso realmente, porque es que esos miedos te van acorralando a ti mismo, ¿no? Hasta que uno lo que tiene que hacer es encontrar su poder personal, su poder, y decir, aquí estoy y fuera, yo llevo mi energía, yo soy el capitán de mi propia energía. Esto se nota muchísimo. Oye, No sé, se le ha ido. Pero bueno, sí. pero te iba a pasar a ti, te iba a lanzar la pelota. Esto, querido Juan, porque en Lourdes ha introducido un tema que conoces muy bien, que es el tema de los egregores, porque está hablando cuando hay un miedo compartido. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un miedo compartido? ¿Qué sucede cuando no a nivel individual? Porque estamos hablando, desde que hemos comenzado el programa, de un miedo individual. Pero ¿qué pasa con los miedos colectivos? Que era lo que se refería a Lourdes. ¿Qué estamos generando a ese nivel emocional, esos egregores? ¿Lo puedes explicar para que nos escuchen? Imaginemos, Josep, una batalla, una gran batalla. No sé si de ahora, por el tiempo de Alejandro Magno o cuando fuere, da igual. 7 legiones romanas están a punto de entrar en batalla contra los partos, contra quien sea. Todos sabemos, más los que hemos hecho la mili, que cuando ya entras en acción, el miedo se pierde. Igual a veces has recibido un tiro o un flechazo en la pierna y no te enteras, tú sigues peleando porque es tu batalla, es tu pelea, ¿no? Pero amigo mío, hasta que se inicia el primer disparo de la primera fecha, nos podemos imaginar de las nubes de miedo que están surgiendo de ahí, de la adrenalina que está transformándose en miedo y alimentando a quien precisamente ha promovido esa guerra. ¿Estoy aquí? Sí, Vale. Me viene también al recuerdo en la mente, no sé si eran los aztecas. Imaginaos que están subiendo los aztecas por la pirámide escalonada y arriba hay un ser infecto que les mete la mano en el pecho y les saca el corazón. Imaginemos los egregores de miedo que se están generando ahí y del cual se están alimentando esa serie de seres que ya están por encima de la etericidad de lo físico, pero no llegan a la luz de lo sutil. Hay alguien ahí que se está deleitando. Y bueno, Josep, creo que eso sigue pasando. Es decir, estoy... Totalmente, Sí, totalmente. sí. Y yo Como decía Lourdes, que todo esto se aprende de la familia. Y justamente los miedos es uno de los mayores aprendizajes, es de lo primero que se aprende en la familia. Se transmite todos los miedos, no únicamente de nuestros padres, porque ellos a su mismo tiempo están transmitiendo los miedos de sus ancestros. Y digamos que ahí hay un legado transgeneracional que se va transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, hasta que alguien con conciencia, o sea, que pone silencio, honra lo sucedido y da a cada cual lo que le toca, que comienza un poco a cortar ese patrón transgeneracional, ¿no? Pero lo que estáis hablando justamente es de que las emociones, en definitiva, no únicamente las sentimos, sino que se transmiten, nos la transmiten, se contagian, nos la contagian y se amplifican. Pero sobre todo, una de las formas que más se amplifica los miedos es, y ahora hablemos del miedo en el plano mental, con la retroalimentación. Porque claro, tenemos miedo que nos han contagiado, que hemos sentido por experiencias propias,
Pero, ¿qué pasa con nuestras creencias limitantes sobre, sobre las ideas de la sociedad en la que vivimos? Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en los conflictos bélicos que nos están transmitiendo, nos están contagiando, están amplificando esos miedos a nivel mental que a su mismo tiempo generan una respuesta en nosotros emocional que al mismo tiempo amplificamos en nuestro entorno. ¿No lo Pues creéis? sí. Bueno, lo has dicho todo y lo has dicho muy bien, ¿eh? Pero quiero decir, realmente tendríamos que hacer lo contrario y dejaría de existir la guerra. La guerra es un problema de todos, aunque nos parezca que no. Porque cuando nos conectamos con ella, nos conectamos con eso, con el sufrimiento, con la pena, con un montón con la ira, con un montón de cosas que no van a terminar con la guerra, ¿no? Entonces, realmente nos tenemos que conectar, ahí sí tenemos que conectar con nuestra luz, ¿vale? Y con la compasión, pero no con la compasión de que esos pobres, no, con la compasión de ver a esa gente que va a relucir, o sea, que va a salir perfectamente. O sea, es un momento de enviar luz a todo lo que hay oscuridad. Y eso solo se puede hacer estando en presencia y con una paz absoluta. Pero realmente, mira, me gusta que lo digas porque y que haya salido, porque es lo que tenemos, lo que tiene que hacer ahora la humanidad consciente es enviar luz, desde la luz. Evidentemente así es. Es la única manera que se acabarían las guerras, ¿eh? No estamos en una guerra física, es Pero, una guerra de las mentes y de las emociones, es otro tipo de guerra, ¿eh? quizá, Y está pasando por esto, para que podamos saber trabajar en eso. quizá, quizá nos falte un elemento catalizador que nos impulse a ello, o un elemento que nos abandone en ello. ¿Me permites que ponga un ejemplo? Venga. El miedo es un agente catalizador de todos los procesos iniciáticos de la antigüedad. Es decir, de la antigüedad y del presente. Es decir, el miedo es un agente catalizador. Tú y yo, Lourdes, hemos estado en Egipto y hemos visto cosas, sitios donde posiblemente podía darse todo eso. Pero voy a poner un ejemplo concreto. En un proceso iniciático, llega un momento que al iniciando se le sugiere en un espacio en semipenumbras, casi en penumbras, se le sugiere que la única salida que tiene, porque es que no hay otra, es un pozo. Entonces tiene que descender a través de ese pozo para llegar a salir de allí. Perfecto. En semipenumbras, el iniciando se asoma al pozo, se agarra en un escalón que hay en el pozo, se agarra y se da cuenta de que hay más escalones y va bajando por esos escalones. Cada vez la penumbra es menor y la oscuridad es mayor. Y acostumbrado como está a bajar, llega un momento que intenta poner el pie sobre un próximo peldaño y ya no existe. Entonces intenta con los pies tocar el peldaño, ya no existe. Y ya no hay posibilidad de subir hacia arriba. Ay, eso es miedo en la mente, ¿eh? Imaginaos en esa situación. No puedes seguir porque debajo puede haber un abismo profundo y por arriba ya no puedes seguir. ¿No será que tienes que abandonarte, Josep? Abandonar Totalmente, y dejarte caer totalmente. y descubres que a medio metro había suelo. Porque sin ese sin necesidad de, bueno, ese rito iniciático es totalmente, es muy ilustrativo, pero es que Sí. con todo lo que estamos viendo ahora, esto, ¿quién no está en su mente implícitamente o explícitamente está hablando de anticipación de todo lo que va a ocurrir? De ¿Quién acuerdo. no está preocupado por lo que está pasando? ¿Quién está construyendo imaginaciones negativas sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Estamos Claro. hablando y pensando, y esto es, estamos hablando, no hemos salido, no hemos acabado todavía con el miedo mental, estamos hablando de escenarios que todavía aún no han ocurrido, pero, y ahí está la diferencia, que tú
nosotros ya estamos viviendo como reales. Y ahí está un poco ese miedo tan poderoso que es el miedo mental, porque se justifica, se argumenta, se racionaliza y, por supuesto, afecta a los otros miedos. Activa de forma natural los miedos emocionales, ¿vale? Con preocupaciones, con emociones negativas que retroalimentan de nuevo las creencias y, sobre todo, con síntomas físicos, ¿vale? Palpitaciones, dolores de cabeza, enfermedades, y todo se vuelve como una especie de un entramado en el cual pues nuestro ego pues esto eh, se encuentra digamos que en su salsa, ¿no? Pero realmente yo creo que ya hemos acabado de definir bien el tema mira, de los egos. sí, mira, el miedo ese es alimento para los a los arcontes. Y permíteme añadir una cosa a lo que estaba diciendo que comparto plenamente, Josep. Nos hemos dado cuenta de que cada vez que pensamos en el futuro de la humanidad y vemos cosas y esto, y leemos incluso el Apocalipsis, incluso predicciones, siempre, siempre, siempre están basadas en los aspectos retrógrados de la humanidad, siempre hacia el miedo, orientados hacia el terror, al resultado nefasto. Y pocas veces nos orientan hacia la luz y el amor, ¿verdad que es? Y por lo tanto, claro, tenemos miedo a un futuro que no. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo miedo, sinceramente, tengo miedo de que mañana a un tipo loco se le ocurra tirar una bomba sobre Irán. Y otro tipo loco diga, pues ahora lo va a pagar el otro y va a caer. Y al final nos vamos todos a hacer guerras y estamos todos temerosos de eso. Pero Claro. no hay algo íntimo de nosotros que nos dice, no, eso es lo que estás contemplando desde la tiniebla y desde la luz. ¿Será así o no? Claro. Claro. Es que estos momentos son creados para poder trabajarnos y no lo hacemos porque no está en nuestro sistema, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es enviar esa luz. Y luego también os digo una cosa que es muy importante. Yo que trabajo con el cuerpo, sale algo aquí. Yo que trabajo con el cuerpo, el miedo se nota muchísimo, ¿no? La gente que tiene miedo. Es muy importante trabajar la parte de las caderas, abrir las caderas, ¿vale? Porque cuando hemos cerrado las caderas tenemos mucho miedo, y al cerrar las caderas cerramos la zona de los hombros, y al cerrar la zona de los hombros nuestro corazón se hunde, y al hundirse el corazón la voz no sale como debería salir, ¿no? La auténtica voz nuestra. Entonces tenemos que abrir las caderas para que la columna vertebral se pueda encajar perfectamente en la cadera, ¿vale? Y entonces tener la espalda totalmente erguida y la cabeza mantenerse en su eje. Es que para enfrentar el miedo necesitamos la postura. Nunca desde una postura hacia atrás, así de dejadez, puedes enfrentar el miedo. Siempre tienes que estar bien puesto. Igual que para una persona tiene que meditar con la postura. Es que es importante, es nuestra geometría. Y eso tenemos que trabajarlo. Siempre trabajamos desde la mente, desde la emoción, pero el cuerpo es casi más importante, porque el cuerpo, al trabajarlo bien, anula lo demás y te lleva a una mayor frecuencia. Es que es así. ¿Me permites poner una imagen a lo que acabas de decir? Sí. Vamos a ver. Tú estás diciendo abrir las caderas, por lo tanto estás diciendo abrir el plexo solar. Exacto. Es decir, tirarse, abrirlo, que el sol brille y expanda su energía. Mira, en las luchas orientales, cuando se dice ¿qué hay? ¿Sabéis qué hay? Que con un qué hay, un karateka puede hacer lo que quiera, ¿verdad que sí? Precisamente uno de los centros acupunturales del vaso Concepción, que radica en la zona del plexo solar, el punto más importante, que es mar de la energía, es el punto que hay, se llama que hay precisamente, o sea, abrirse. Y entonces, Pero, lógicamente, Juan, no te puedes abrir bien si tu tarea no está bien posicionada. O sea, por eso yo siempre digo, la parte más importante casi es la cadera.
Entonces, es un niño cuando está en los brazos de su madre descansando después de haber tomado el biberón, el pecho, lo que sea, está con la cadera abierta, relajado. Pam. claro. Vale, Eso, vale. eso es el antimiedo realmente. Cuando tú te sientes relajado, seguro, esto es el antimiedo. Lo que está claro es que las tres dimensiones están conectadas, la física, la emocional y la mental. Y obviamente hemos comenzado ya la recta final del programa de hoy, justamente abordando más allá del miedo, con una solución física. Lógicamente, cualquier solución física de afrontamiento, como estás explicando, con la apertura de caderas, plexo solar, afecta a las otras dimensiones. Por cierto, ¿habéis alguna vez comprobado si podéis, estando sonriendo de verdad, sentir miedo? ¿Podéis sentir miedo mientras soltáis una carcajada o una sonrisa que sale de No, dentro? ¿A que es no, imposible? no. ¿Vale? Porque se está enviando. Mirad, esto, Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila se refería se refería al diablo, el miedo, el ego. Decía lo siguiente, que lo único que no puede soportar el diablo es que le miren a la cara. Claro. Entonces, cuando hablamos de más allá del miedo, justamente lo que estamos hablando es mirarle a la cara. Es no, como decíamos al principio del programa, tal vez el miedo no trata de que se elimine o que desaparezca o que lo pensamos, sino de que lo observemos sin que nos arrastre. Entonces, Correcto. estamos hablando realmente Lo de he comprobado. Intentaban atracar y en el momento en que yo, bueno, no, yo no me daba ni cuenta, lo llevaba detrás y me estaba siguiendo porque lo había visto antes en una parada de autobús, pero no lo sabía. Y en el momento que ya no hay nadie en la calle, en la calle que estoy subiendo por una especie de montaña, como dicen, se pone delante un señor que yo ya identifiqué y me pide me pide el dinero de mala forma, bueno, me estaba atracando. Y en ese momento yo dije, tengo que actuar desde dentro, o sea, entonces me activé, ¿no? Yo con mi azul, mi arcángel, Miguel, lo que sea, tal, pero realmente me activé. Y lo que tú dices, yo llevaba muchas cosas en el bolso, entre eso el móvil que no me apetecía darlo, tal, pero entonces con una sonrisa le miré a los ojos y le di 10 euros que tenía sueltos, le di 10 euros. Y él se quedó, se quedó extrañadísimo y se fue. O sea, que esto que dices muy bien, pero no sentí miedo porque pude controlar. Dije, bueno, presencia, luz azul, pam, valor, pa. Y me salió la sonrisa. Lo primero que me salió fue la sonrisa. A mi criterio, esa sonrisa que vosotros comentáis procede del aislarse del tiempo. Porque si tú te contemplas desde el pasado, temes las consecuencias del pasado. Si te contemplas desde el futuro, ansías las cosas del futuro y te preocupan. Pero si te sitúas en el no tiempo, el eterno presente, aquí y ahora, en esa sonrisa que decís, sonríes. ahí está. Claro. Fíjate que el miedo es siempre retención. El miedo es siempre retención. O En espera, o espera. Sí, pero una espera retentiva, justamente, de que no cambie y de que aquello que no ves. Pero fijaros, la sonrisa es aceptación. Tú cuando estás sonriendo, no como una risa de sarcasmo ni una risa irónica, no, estamos hablando de una sonrisa natural, aquella que notas que ríes más allá del encaje o el desencaje de la boca, sino una sonrisa que sale del corazón. Cuando estás sonriendo de esa forma, estás abriéndote, estás dejando ir cualquier preocupación. Entonces el miedo, sin necesidad de vencer al miedo, estás soltando. Pero no es únicamente la sonrisa, no estamos hablando únicamente de sonrisa. Como decía Santa Teresa, lo que estamos refiriéndonos es a esa observación consciente interna y externa de los síntomas del miedo. Digo interna a nosotros y también de los miedos que nos inoculan externamente los egos de la sociedad, los egos individuales, ¿no? Y entonces, como el afrontamiento también pasa por lo mismo, ¿no? Como esa observación desapegada, observante, sin juicio, una observación que no te hace reaccionar. Bueno, todos sabemos cómo reaccionamos con el miedo, ¿no?
compartiendo el sentimiento, reaccionando impulsivamente, con preocupación, con irritación, con soledad, con abatimiento, con abnegación. Son todos sentimientos que... Tremendos. Te Exactamente. anulan, te anulan. Sí. Así es. Por eso hay que retomar la propia energía y hay que empoderamiento ahí. No hay otra. No hay Pues una frase final para acabar. Va, venga. Y ya nos hemos pasado del tiempo. Prometemos, hay tantos comentarios que es imposible. Prometemos a todos los que nos seguís cada semana que vamos a establecer algún sistema para repartirnos un poco esta atención. Lamentamos que hay tantos comentarios y tan suculentos, tan apropiados, pero prometemos esto a partir de la semana que viene, daros un poco de voz en el programa para que no sea nada más que nosotros 3 o 4 los que estamos hablando. Pero para acabar, a ver, más allá del miedo, perspectiva del presente, del futuro. A ver, estás diciendo que no, sonríe un poco, Juan. ¿Qué va a decir alguien que siente miedo a cada momento? Yo que sé. Yo quiero decir algo que da un mensaje de esperanza. Realmente el gran miedo con lo que juegan estos señores de la guerra, ¿no? es la muerte, ¿no? Y la muerte no existe, la muerte es ir a un amor más grande. Entonces, pero de verdad, o sea, la muerte es ir a un amor mucho más grande que aquí no podemos conocer. Entonces tenemos que, el miedo se vence siempre con amor, es que no hay otra manera de salir del miedo, amando aquello a lo que le tienes miedo. Y aparte que hay una frase de mi querida amiga Chuita, si me escucha, que dice, ahí donde hay miedo, allí voy yo. ¿No? Pues eso deberíamos hacer un poco todos. Retomo rápidamente. En una ocasión Jesús dijo, el sentido del humor es una de las grandes herramientas creadas por el Padre. Si fuéramos capaces de explorar el sentido del humor, se acabó el miedo. ¿La sonrisa? Bueno, pues nada, con una sonrisa acabamos. Lamentamos que es un tema que da mucho de sí, pero no os preocupéis porque en este programa de Confía, de forma directa o indirecta, vamos a volver a hablar del miedo y de todas sus conexiones con todo lo que nos sucede, con todo lo que nos preocupa, con todo lo que nos libera, con todo aquello que surge de nuestro corazón. De esto vamos a hablar y esperamos contar con vosotros la próxima semana en Confía. Confía. Confía.